Creyeron que quemando libros apagarían la luz, que censurar al universo bastaría para que dejara de girar. ¡Qué arrogancia tan complaciente! Crearon una lista negra para el pensamiento humano, una jaula hecha de papel y tinta. Y cuando la verdad empezó a hablar en voz alta, ellos levantaron un muro de santos, dogmas y fuego. Pero hasta el muro más sagrado se resquebraja. Y créanme, estaban dispuestos a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Cueste lo que cueste. La Contrarreforma no fue un renacimiento espiritual, fue la reacción febril de un sistema que se negaba a morir. Fue la consolidación del poder absoluto como mecanismo de defensa, la respuesta de una institución que había aprendido que la supervivencia no depende de la bondad, sino de la astucia. Mientras los reformadores predicaban desde púlpitos improvisados, en Trento se levantaban muros dogmáticos. El concilio, ese tribunal disfrazado de renovación, selló la Contrarreforma no con arrepentimiento, sino con decretos. Imaginen despertar un día y descubrir que pensar se había vuelto pecado, que la curiosidad era herejía, que las ideas tenían dueño, que incluso sus sueños podían ser juzgados por tribunales celestiales. Esto no fue casualidad. Fue planificación. Si la imprenta de Gutenberg había sido el arma de sus enemigos, si la proliferación de libros había alimentado la herejía, si la lectura sin supervisión había sembrado la duda, entonces ellos crearían el antídoto perfecto. En 1559, como una espada forjada en las llamas del miedo, nació la herramienta de censura más brutal y elegante que la historia humana había conocido. El Index Librorum Prohibitorum. ¿Creen que era una simple lista? Oh, no, era mucho más ambicioso que eso. Era una declaración de guerra contra la mente humana. Una demarcación clara entre el conocimiento permitido y el conocimiento prohibido. Una línea trazada en la arena del intelecto con la amenaza de la condenación eterna para quien osara cruzarla. La premisa era aterradoramente simple y, debo admitir, brillantemente efectiva. Hay cosas que no deben saber. Hay ideas demasiado peligrosas para sus almas inmortales. Nosotros, y solo nosotros, con nuestra sabiduría divina y nuestra conexión directa con el Altísimo, decidiremos qué pueden leer, qué pueden pensar, qué pueden imaginar, qué pueden soñar. Su lectura acarreaba la excomunión automática. Poseerlo se convertía en pecado mortal. Venderlo era herejía. Incluso mencionarlo en conversaciones podía despertar sospechas. Y si el índice dictaba qué no leer, la Santa Inquisición se encargaba de decidir a quién castigar y cómo hacerlo. Fascinante en su simplicidad. Dos rostros del mismo dogma, dos brazos del mismo cuerpo, trabajando en perfecta armonía siniestra para amputar cualquier atisbo de conciencia independiente. Permítanme mostrarles cómo funciona el poder cuando decide que la verdad es su enemigo más peligroso. Un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico pasó años enteros observando el cielo nocturno, noche tras noche, con una paciencia que rayaba en la obsesión. Registraba el movimiento de los planetas, calculaba órbitas, cuestionaba lo que todos daban por cierto. Una noche, tras décadas de cálculos meticulosos, tuvo una idea peligrosa. ¿Y si no somos el centro del universo? ¿Y si esta tierra que pisamos no es el escenario principal de la creación divina? ¿Y si, en realidad, giramos alrededor del Sol? ¡Qué insolencia! Sacar a la humanidad del centro de la creación era atacar el ego del mismísimo Creador y, por supuesto, el de sus representantes en la tierra. Su libro, De Revolutionibus, fue condenado y colocado en el índice.
No importó que sus cálculos fueran precisos, no importó que sus observaciones fueran meticulosas, no importó que fuera cierto. Miguel Servet representaba una amenaza aún más compleja. Este hombre no solo desafió la doctrina de la Trinidad, un error teológico que le costaría la vida en las llamas de la Ginebra de Calvino, sino que también había logrado algo extraordinario en el campo de la medicina: descubrir la circulación menor de la sangre, cómo este líquido vital fluye desde el corazón hacia los pulmones y regresa oxigenado. Un avance médico revolucionario, un regalo potencial para toda la humanidad doliente. Pero en una época donde el cuerpo humano era considerado un misterio divino, donde cada órgano era visto como una creación sagrada cuyo funcionamiento solo Dios debía conocer completamente, entender demasiado sobre la máquina humana se convertía en blasfemia. Su conocimiento médico fue condenado junto con sus ideas teológicas. La ciencia y la herejía marcharon juntas hacia la hoguera. Y llegamos al momento cumbre. El caso que ejemplifica toda la maquinaria represiva en su máximo esplendor: Galileo Galilei. Este hombre no solo defendió las ideas de Copérnico desde la comodidad de un escritorio académico, las demostró con evidencia irrefutable. Con un ingenioso tubo de metal y cristal, dirigió su mirada hacia los cielos y vio lo que nadie había visto antes: las lunas de Júpiter, girando alrededor del gigante gaseoso como pequeños mundos en danza, las fases de Venus, las manchas en la superficie del Sol. Vio un universo que no encajaba en sus libros sagrados, un cosmos vasto, complejo, maravilloso y completamente indiferente a las necesidades políticas de Roma. ¿Saben qué hicieron? Celebraron sus descubrimientos. Se maravillaron ante las maravillas que Dios había puesto en los cielos para que las descubrieran. ¿Vieron en su trabajo una nueva forma de glorificar la creación divina? Claro que no. Arrastraron a un anciano de 70 años ante un tribunal inquisitorial, como si fuera un criminal común, el hombre más brillante de su época, amenazado con los mismos instrumentos de tortura que habían perfeccionado durante siglos de práctica en cuerpos humanos. Lo forzaron a arrodillarse sobre piedras frías y abjurar de la verdad que sus propios ojos habían visto a través del telescopio. La tierra no se mueve. Tuvo que decir mientras sus rodillas temblaban, no de vejez, sino de la humillación de negar lo que sabía cierto. Pero cuando logró ponerse en pie, cuando creyó que nadie lo escuchaba, murmuró entre dientes: Epur se mueve, y sin embargo, se mueve. No silenciaron a un hombre. Intentaron silenciar al universo mismo. Fue el acto supremo de un poder que prefiere una mentira cómoda a una verdad inconveniente. Pero no se conformaron con censurar el presente. Fueron por su propio pasado. Todos esos evangelios que no habían pasado el filtro político del Concilio de Nicea siglos atrás. El evangelio de María Magdalena, el de Felipe, el de la verdad, el de Tomás, cualquier texto que sugiriera una conexión directa con lo divino, cualquier manuscrito que insinuara que no se necesitaban intermediarios para hablar con Dios, cualquier palabra que contradijera la narrativa oficial cuidadosamente construida, desapareció. Muchos los dieron por perdidos para siempre, borrados de la historia como si nunca hubieran existido. Y mientras prohibían los libros del pasado y censuraban los del presente, fabricaban santos para el futuro. La canonización se convirtió en propaganda celestial. Necesitaban reforzar la autoridad papal, canonizaban a un papa anterior. ¿Querían promover obediencia? Elevaban al fundador de una orden. No canonizaban rebeldes, canonizaban modelos, ejemplos de sumisión total, obediencia ciega y gratitud eterna hacia la institución que mediaba entre Dios y el hombre. Santos cuya obediencia era más útil que su santidad. Así, con un reino terrenal blindado contra cualquier interferencia externa,
una lista negra meticulosamente curada para las ideas peligrosas y un ejército de santos prefabricados que servían como modelos de obediencia perfecta se reconstruyeron desde las cenizas de la crisis. Se convirtieron en una fortaleza que guardaba celosamente no la fe, sino el control. Creyeron que lo habían logrado, que la Inquisición, el índice y las hogueras habían sido suficientes para encadenar la verdad. Silenciaron los cielos, quemaron las palabras, pero el tiempo, como la luz, siempre encuentra grietas, y cuando las palabras ya no pudieron ser borradas, las enterraron en sótanos, en bóvedas, en archivos sellados con cruces doradas y candados de silencio, porque hay algo más temido que una herejía escrita, una verdad documentada, una carta olvidada, un manuscrito que contradice siglos de fe cuidadosamente editada. Bajo la ciudad santa, lejos de sus ojos, descansa el mayor archivo de secretos que la humanidad ha producido. No está perdido, no está destruido, está ahí, intacto, esperando, porque cuando el fuego falló, decidieron usar el polvo, pero el polvo no quema, solo oculta, y créanme, no todo lo que calla está en silencio.